Estimados participantes, sean bienvenidos a una nueva sesión del curso de especialización en Derecho Civil. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Jenner Morocho Núñez, quien es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego y magíster por la misma Casa de Estudios, y es juez superior de la Sala Civil de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes con todos. Primero agradecer a Belo Uller por la invitación a un tema que en apariencia resultaría de poca importancia, ¿no? Pero ya cuando nosotros desarrollemos el curso o el tema, vamos a darnos cuenta de la importancia de lo que supone los actos procesales del juez y los actos de comunicación dentro del proceso. Que en realidad es una clase, en este caso los actos de comunicación como los actos propios, en este caso del órgano jurisdiccional. Entonces, vamos a empezar. Por favor, revisa el correo si quizás ya te llegó el email, ya. Pero vamos a empezar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la teoría de los actos procesales, muchas veces advertimos y nos damos cuenta de lo importante que es conocer cómo es que se desarrollan los actos procesales dentro del proceso, la secuencia que estos originan y cómo se desenvuelven dentro de cada etapa del proceso. ¿No? Prueba de ello de la importancia que no solamente es, y le damos la importancia para quienes nos desempeñamos dentro de la función jurisdiccional, sino también, por ejemplo, para los abogados, ¿no? Que resulta mucha trascendencia, y prueba de ello es el curso, en este caso, que están asumiendo con el nombre de actos procesales del juez y actos de comunicación dentro del proceso, ¿no? Los actos procesales dentro del proceso específicamente son hechos que figuran o que son una secuencia, en este caso, de hechos dentro del proceso, que están relacionados con tres aspectos fundamentales, con el tema del lugar, con el tema de tiempo y con el lugar de la forma. Con el tema del tiempo, ¿por qué? Porque es un acto específicamente toma conocimiento cualquier parte procesal, este está sujeto a un término, ¿sí? A un término. Muchas veces esos términos son preclusivos, es decir, una vez cumplidos ya no se puede retrotraer a la etapa anterior. Y a una forma, por ejemplo, si se trata de una impugnación a través de un recurso de apelación, este tiene ciertos presupuestos que deben cumplir. De lo contrario, el órgano jurisdiccional de instancia superior podría, pues, advertir de que no hay agravio y, por lo tanto, si no hay agravio, no tiene sustento el superior competencia para poder pronunciarse respectivamente. A eso me refería cuando se señala que específicamente el acto procesal está sujeto y tiene mucha relación a un tema de tiempo y forma, ¿no? ¿Te llegó el correo? No, doctor. ¿No? De repente no he enviado. Ya. Independientemente de eso. Si nosotros regresamos al tema de que las actuaciones procesales obedecen, por ejemplo, a cierto tipo de interés, o en este caso a cierto tipo de manifestaciones por parte de la voluntad de quienes pretenden iniciar un acto procesal o un proceso en sí, advertimos y específicamente nos podemos dar cuenta de que existen actos procesales que forman parte, en este caso, de un acto general, ¿no? En negocio jurídico, por ejemplo, un acto puede ser acto natural, voluntario, lícito, ilícito, y a partir de ahí nosotros podemos identificar cuáles pertenecen al rubro de los actos jurídicos y cuáles, por ejemplo, el tema de la responsabilidad civil. Entonces, nosotros advertimos de que los actos procesales son una parte de esos actos genéricos a los que se hace referencia, por ejemplo, en la teoría de los hechos nuevos, ¿no? En teoría de los hechos referidos a los negocios jurídicos, ¿no? Entonces, efectivamente que los actos procesales que se pueden diferenciar concretamente de los actos en general
registran un canal respectivo, registran un marco de actuación, y ese marco de actuación es el proceso. Por ejemplo, el acto de notificación tiene una cierta formalidad, ¿sí? Está bien, yo dirijo la intención, en este caso del órgano jurisdiccional, de querer notificar, pero justamente esa actuación, esa libertad, va a estar restringida a una forma que la propia norma procesal la restringe, ¿sí? Entonces, allí vamos a advertir básicamente tres características, ¿no?, de los actos procesales, digamos, o tres fenómenos en los cuales están dentro o tienen relación con el acto procesal. Uno de ellos es el tema de la preclusividad. Les había mencionado que ciertos actos procesales están sujetos a cierto a un periodo, el periodo de un tiempo perentorio, ya que lo que genera específicamente es la posibilidad de poder interponer algún recurso, algún acto procesal dentro de ese periodo. Transcurrido ese periodo ya no puedes absolutamente hacer nada, ¿no?, más que asumir si es una carga, asumir los efectos negativos que por dicho incumplimiento se puede generar. Ahora, esas actuaciones dentro del proceso que muchas veces podrían estar o en todo caso podrían no tener cierta relación entre lo que yo quiero manifestar y lo que quiero conseguir, pues como está dentro del proceso, no se puede cuestionar como una incidencia el tema de la nulidad. Más aún, y esto sí se puede cuestionar la forma del acto, es decir, que ésta no cumplió su finalidad específica y a partir de allí poder cuestionarlo dentro del proceso como una incidencia, el tema de una nulidad del acto procesal, que se genera como consecuencia del incumplimiento de una parte de la estructura, ¿no? Existen actos, ya diferenciándolos, de los actos procesales de los actos que se generan y que no tienen ninguna incidencia dentro del proceso. Por ejemplo, el tema de la lluvia, ¿no? El tema de la lluvia, el tema de la muerte es un hecho natural, pero si nosotros, por ejemplo, en el tema de la lluvia, es un hecho natural, si la creciente de un río genera un tema de caudal, es un hecho natural, no tiene ninguna incidencia. Pero si efectivamente ese caudal arrastra o rompe una parte de un terreno y lo arrastra y se accede a otro terreno, pues estamos hablando ya no de un hecho propiamente natural, sino que tiene una incidencia jurídica. Esa incidencia jurídica se genera a través de la accesión por avulsión, ¿no? Y si esto se judicializa, pues ya será un acto que con trascendencia de carácter procesal, ¿sí? Entonces, advertimos objetivamente de que los actos, en tanto estén fuera del proceso, son actos voluntarios sin incidencia dentro del proceso, pero si generan esos actos dentro del proceso, dentro de un proceso, efectivamente son actos procesales. Y esos actos procesales pueden ser constitutivos, hechos constitutivos, es decir, son formativos de una relación, es decir, de una relación jurídica, modifican una relación jurídica. El tema de la muerte de la parte demandada dentro del proceso, pues genera la sucesión procesal. Varía esa situación concreta, varía esa situación específica, ¿no? Un hecho modificativo incita a la transformación de la realidad, la muerte de un juez dentro del proceso, ¿sí? En el caso que ya se haya actuado los medios probatorios conforme al 50, último párrafo, el nuevo juez podría rehacer nuevamente los actos jurídicos donde se actuaron los medios probatorios. Indirectamente, esté o no de acuerdo con esta disposición, por cuantos, entre comillas, cuando se justifica esta decisión dice por el principio de inmediación, pero nosotros deberíamos también entender que el principio de inmediación en sentido tradicional no me genera a mí la seguridad que yo voy a emitir una sentencia, digamos, fundada o pegada a la verdad lo más próxima posible, ¿no? Pues antes, y eso de manera como observación saliéndome del tema, deberíamos considerar a la inmediación no como a la posibilidad de ver la conducta, en este caso del medio probatorio, sino ver el contenido. Por ejemplo, en una declaración, ¿sí? Yo puedo ver la actitud del testigo, que puede ser nervioso, que puede tartamudear, etcétera, pero es una situación
que a mí no me debe interesar. Lo que me debe interesar es el contenido de la declaración, si tiene coherencia, si lo puedo corroborar específicamente. ¿Cómo se llama? El tema de que si tengo una prognosis específica de la situación concreta de lo que es materia de declaración, y a partir de allí, pues generar una cierta coherencia en cuanto a la declaración, y a partir de ahí poder definir si podría ser verosímil o inverosímil esa declaración, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, que esos aspectos modificativos en este caso, del proceso, como un acto procesal, pues debería reconsiderarse y no generar una retrotraer al proceso a una etapa donde se puede subsanar de manera concreta, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a que las actuaciones concretas dentro del proceso generan actuaciones y generan aspectos modificativos, extintivos o constitutivos dentro de la relación procesal, pues nos estamos refiriendo justamente a esos hechos del proceso, a esos hechos del proceso, ¿no? Entonces, a esos hechos jurídicos del proceso. ¿Y qué son esos hechos jurídicos del proceso? Pues, ¿no? Un hecho humano puede ser voluntario, ¿ya? Puede ser natural, y si es voluntario, puede ser con relevancia o sin relevancia jurídica, ¿sí? Será voluntario cuando genera, es una acción querida del ser humano, ¿sí? Una acción querida del ser humano. Caminar, ¿ya? Es una acción querida y deseada por el ser humano, ¿sí? ¿Tiene alguna incidencia jurídica o una relevancia jurídica? No, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero celebrar un acto jurídico con vender mi casa, vender mi carro, pues es voluntario, pero sí tiene una connotación de naturaleza jurídica. Entonces ya podemos distinguir un acto, la voluntad, ya, que tenga relevancia jurídica, que no tenga relevancia jurídica, que puede ser lícito, que puede ser ilícito, ¿sí? Entonces, a partir de allí, nosotros ya podemos más o menos tratar de diferenciar un acto que tiene o no trascendencia. Y esto sí quiero regresar al tema de lo que les había dicho en el inicio. Un acto procesal, ojo, no está, no es, digamos, el resultado, el ejercicio en este caso de un acto procesal, de un hecho procesal, no es el resultado de una libertad absoluta, como les decía, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertos actos procesales están delimitados previamente en la ley procesal. Entonces, quien los ejerce va a tener que encasillar, va a tener que encuadrar el acto procesal específico a las exigencias procesales que la propia norma procesal exige, ¿sí? Entonces, no hay una, digamos, es una libertad restringida para el ejercicio de cierta acción en el ámbito procesal, ¿sí? A diferencia de un acto externo que está fuera del proceso, yo tengo la libertad de contratar o no. Y si lo hago en un contrato, el propio Código Civil señala que la libertad de forma es la regla, ¿no? Siempre y cuando esta no afecte, en este caso, normas de orden público y las buenas costumbres. Entonces, será el contenido que las partes lo puedan consignar, que lo puedan llenar ese contenido del acto jurídico que pretendan hacer. En los actos procesales no, porque está restringido a las normas procesales que son el límite. Si nosotros advertimos el artículo 9, el título preliminar del Código Procesal Civil, advertimos específicamente de que las normas procesales son de orden público, y siendo de orden público exigen un cumplimiento obligatorio y una observancia obligatoria en ese sentido. Permítame, por favor. Me dice que no les ha llegado, espérense, por favor. Permítanme un momentito para mandarles por este medio los PPTs, ¿ya? Mientras les envío, por favor, para poder avanzar.
No. Ya. Les decía, entonces vamos a advertir, pasa que no tengo acceso, o sí creo que tengo acceso. ¿Me activan, por favor? Ahí. Ahorita sí yo les voy a poder mandar los diapositivas para poder tener un... Ya, les decía que cuando nosotros hablamos concretamente de un hecho natural, ya que no tiene ninguna incidencia, la lluvia, por ejemplo, y ya lo reitero nuevamente, el caudal de un río no tiene ninguna relevancia, ¿no? Pero si, por ejemplo, desprende algo, un parte de un terreno concretamente, pues efectivamente va a tener una relación. Entonces, va a tener una incidencia que según el 940, creo que del Código Procesal Civil, del Código Civil, establece una forma de accesión por abulsión. Entonces, concretamente tiene cierta incidencia. La muerte, en tanto no haya dejado bienes, genera una sucesión, y si es que no se somete al proceso, pues esos actos quedarán al margen del proceso, pero no necesariamente tendrán la connotación de un hecho jurídico de naturaleza procesal. Entonces, advertimos y vemos que concretamente de que necesariamente, ¿ya? Necesariamente, ya lo envié, los PPTs, por favor, ya. Entonces, advertimos, Gossain hacía dos clasificaciones concretas, ¿no? Y una distinción entre un acto procesal en sí y un negocio procesal, decía, un negocio procesal. Y lo refería en este sentido, dice que el acto procesal en sí es todo acto que va a tener cierta incidencia ya en el resultado final de lo que se espera en el proceso. Por ejemplo, el pedido de saneamiento, decía modificar, avanzar ese acto procesal. La resolución o el pedir, en este caso, que se resuelva una excepción, va a tener una incidencia que lo que finalmente es el obtener, en este caso, la sentencia definitiva. Y decía que, y hacía la diferencia entre un negocio jurídico de naturaleza procesal, donde, ojo, excluye a quién, al juez, ¿sí? En los actos procesales está esa relación tripartita de demandante, demandado y juez. En un negocio jurídico procesal, excluye en este caso, y digo excluye, pero yo diría, excluye de manera parcial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se desiste el proceso, ojo, yo me desisto del proceso, pero está sujeto a una aprobación. La parte demandante y parte demandada transingen, hacen una transacción, ¿sí? Está sujeto a una homologación. La conciliación, lo hacen una conciliación fuera del proceso, está sujeto al test, en este caso de disponibilidad, si efectivamente el derecho que es materia de, en este caso de conciliación, es o no disponible. A partir de allí es que efectivamente podemos hacer esa distinción, digamos, y compartir esa distinción que hace Gossain en el sentido de los actos procesales, meramente procesales en sí, y el negocio jurídico donde parcialmente excluye la actuación, en este caso del magistrado, de manera parcial, pero en un determinado grado. ¿Sí? Muy bien.
La estructura de los actos procesales. Cuando nosotros hablamos de la estructura de los actos procesales, así como en el negocio jurídico, la estructura de una resolución no es otra cosa más que los elementos que lo van a componer a esa institución jurídica. Y nosotros hablamos de que, en definitiva, pues la manifestación de voluntad es un elemento trascendental de un acto procesal, aun cuando dentro del proceso podría estar limitada la actuación específica de las normas procesales que vinculan, pues efectivamente sí hay una intencionalidad de seguir con el proceso. El hecho mismo de interponer una demanda es pues la voluntad de someter el proceso de un litigio a un tercero que es el juez y a partir de ahí someterse a las reglas del proceso civil. Eso es un acto voluntario, que mi actuación, que mi actividad la voy a restringir en este caso, ya, ¿cómo la voy a restringir en este caso a un aspecto estructural? Es efectivamente lo que tendría que analizarse, ¿no? Por ejemplo, señala que la voluntad la voluntad en el acto procesal es genérica, dicen, no es individual, no es vinculante de todo absoluta porque está restringido al tema del proceso. Sin embargo, de modo genérico, al igual que el acto jurídico, pues podemos distinguir concretamente que existen tres, son los elementos que podrían, o tres son los componentes que podrían formar, en este caso, la estructura, en este caso, de un acto procesal. Y eso tiene que ver con los presupuestos, elementos y requisitos, ¿sí? Dentro de los presupuestos tenemos, digamos, los elementos que deben ser la causa predecesora, ya con la finalidad de que esto se componga. ¿Y cuáles son? El sujeto, ¿no? Estamos hablando de juez, estamos hablando de las partes, demandante y demandado. Tercero también, porque puede haber, ojo, un tercero con interés o sin interés, y también el tercero con interés o sin interés genera cierto tipo de actuación, ¿sí? También genera cierto tipo de actuación y también generan cierto tipo de actos procesales dentro del proceso, ¿sí? Entonces, y el objeto, cuando decimos, los sujetos están plenamente identificados, pero ¿qué es el objeto? ¿No? Es decir, podría decirse que es aquella entidad y sobre la que recaen los efectos jurídicos. ¿Qué significa? Es decir, puede recaer en este caso sobre bienes, sobre un comportamiento específico de una persona, ¿ya? Como por ejemplo, el requerimiento a la parte demandante de que proporcione 3 escrituras públicas suscritas para que se haga una pericia respecto a fin de determinar si la rúbrica que está en el documento, que es materia de cuestionamiento, coincide o no con lo que ha sido materia de suscripción por parte de la misma persona en otros actos procesales, ¿sí? Busca una actuación específica, busca modificar concretamente aspectos en bienes, personas y actos procesales específicos, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos también tenemos a la manifestación de la voluntad y la causa. La manifestación de la voluntad, que se refiere a los elementos, ya no es otra cosa más que la exteriorización voluntaria, ya, además de consciente, de la voluntad interna de un determinado sujeto, ya sea porque tuvo la intención, en este caso, de expresar la voluntad, o porque buscaba satisfacer específicamente un interés práctico en mí como sujeto de derecho, ¿sí? O en mí como sujeto que forma parte de una relación jurídica procesal, en la condición de los sujetos que ya se ha referido, ¿ya? Entonces, podemos acá encontrar dos tipos de voluntad, ¿ya? La voluntad, en este caso, expresamente, la voluntad expresa, ¿ya? Que puede ser a través de un medio verbal, no verbal, escrito, etcétera, ¿no? Y también cuando nos referimos en este caso a un tipo de voluntad que puede ser en este caso y que puede deducirse a través de comportamientos concluyentes. Por ejemplo, me viene un acto procesal de una sentencia, me notifican la sentencia fundada en parte y yo simplemente no contesto, dejo transcurrir el plazo y conforme al 123
pues al dejar transcurrir el plazo, pues estoy implícitamente aceptando la conformidad de esa decisión, ¿sí? Entonces, básicamente son esas las formas. Y cuando hablamos en este caso también de un comportamiento concluyente como una manifestación de voluntad implícita, ya vemos y generamos aspectos que, por ejemplo, yo omito, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo omito, no contesto la demanda, pues y tengo que aceptar, como la contestación es una carga, pues debo aceptar las consecuencias negativas que se generan como consecuencia de eso, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? 459, la rebeldía y la presunción de que esos hechos, de que esas afirmaciones expuestas por el demandante, pues se van a tener como ciertas. Y a partir de allí, puedes aplicar el 460 en el sentido que puedes ya, por ejemplo, sanearlo y expedir sentencia, ¿no? Algo que no se hace a nivel del órgano jurisdiccional. Entonces, porque dice, ¿sabes qué? No puedo yo sustituir la carga de la prueba, pero oye, si ya incluso en el 442 del Código Procesal Civil, ya en el inciso 3 señala que yo puedo contestar, ya, yo puedo decir de forma evasiva que no sé, tal vez, eso la propia ley establece una consecuencia jurídica a esa respuesta evasiva, que se va a tener como cierto. Porque concretamente, para que sea un punto controvertido, tengo que negar. Y esa negación pues tendrá que ser acompañada con algunos medios probatorios, ¿no? Y eso no estoy afirmando de que un hecho negativo esté sujeto a probanza. En el proceso, ojo, y ahí aclarándoles, en el proceso no hay hechos, hay afirmaciones respecto de los hechos, ¿sí? Yo digo, soy propietario del predio A, pues tengo que adjuntar el título. Estoy afirmando, tengo que adjuntarlo con ese medio probatorio que acredita que yo soy el propietario del predio A, ¿sí? A eso se refiere. La clasificación de los actos procesales, ¿sí? Cuando nosotros en bibliografía encontramos y analizamos y se pone a analizar el tema de los actos procesales, pues existen, todos los autores hacen una clasificación específica de esos actos procesales. Y esos actos procesales, básicamente, siguiendo Couture, perdón, señala que son tres los actos procesales que provienen de los órganos jurisdiccionales, en este caso, cuando hace referencia a los órganos, ya mejor más adelante lo explico, los actos procesales de las partes y los actos procesales de los terceros. En el tema que se me ha asignado, se refieren específicamente a los actos procesales que provienen del órgano jurisdiccional. Sin embargo, yo voy a hacer una referencia casi muy ligera respecto a los actos procesales de las partes, ¿sí? ¿Qué son los actos procesales que provienen del órgano jurisdiccional? Son específicamente dos, los actos de decisión y los actos de comunicación. Son los dos actos específicamente que se me han solicitado en esta. Entonces, los actos procesales del órgano jurisdiccional no solo se refiere, ojo, y eso hay que tenerlo presente, que no solo se refiere a los actos que provienen del juez, sino también se debe incluir, en este caso, a los actos que provienen de los relatores, de los secretarios, de los secretarios judiciales, asistentes judiciales, auxiliares de justicia, notificadores. ¿Por qué? Porque estos básicamente constituyen o son, en este caso, una expresión de la función pública y que por su naturaleza debe ajustarse, en este caso, a la estructura de la propia estructura que establece nuestro Código Procesal Civil, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esa división de los actos, en este caso, de los órganos jurisdiccionales? Ya les había mencionado que son dos, los actos de decisión y los actos de comunicación. Eso específicamente son los actos que realiza el juez y los actos de notificación, que es en realidad el título, en este caso, de la ponencia, ¿no? Hablamos específicamente, por ejemplo, de los actos de decisión, todo acto de decisión, toda resolución de mero trámite. Hablamos de decreto, que son los que están encaminados específicamente a impulsar el proceso. Ya hablamos de una contestación de demanda, saneamiento procesal, determinar o extinguir cargas, en este caso, el tema de la rebeldía, resolver alguna incidencia, el tema de las excepciones,
o solucionar en definitiva el proceso sentencia en primera o segunda instancia. Esos son los actos de decisión. Involucra decretos, autos y sentencias. Los actos procesales adoptan distintas formas y eso a nivel de nuestra legislación lo podemos identificar concretamente en el 120 y 121 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice? Que son decretos. ¿Qué son decretos? Son simples resoluciones de mero trámite. En definición del Código Procesal Civil, señala que son los que impulsan el proceso disponiendo los actos procesales de mero trámite. Punto. No hay otra cosa más. ¿Y qué son los autos? El 121 dice, pueden ser los que impulsan el proceso. Llámese saneamiento, llámese fijación de puntos controvertidos, o paralizan el proceso, sea suspensión legal o suspensión judicial, etcétera. Los actos interlocutorios. Ojo que nosotros en nuestra clasificación del 121 no tenemos a los actos interlocutorios, pero sí, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, el famoso nuevo código, ¿no? ¿Y qué es un acto interlocutorio? Dice que si resolver el litigio concretamente, ya se decide una cuestión incidental, el tema de una excepción, ¿sí? ¿Ya? Y por último, el tema de la sentencia definitiva, que es a través de lo que el órgano jurisdiccional pone fin concretamente a la decisión judicial, ¿sí? Los actos de comunicación. ¿Cuáles son esos actos de comunicación? Y qué es específicamente ya y para mí un acto que es sumamente importante porque no solamente es poner en conocimiento de esos actos de decisión por parte del órgano jurisdiccional a las partes, a terceros o a otras autoridades. Yo estoy disponiendo que se suspenda el proceso en el proceso judicial, ¿qué forma debe adoptar ese acto de notificación, ese acto de comunicación? ¿Sí? Yo le voy a notificar a la parte demandante qué forma debe adoptar ese acto de comunicación. Yo le voy a notificar a un órgano que es una entidad pública, pero que no es un órgano jurisdiccional, qué forma debe adoptar ese acto de comunicación. ¿Sí? Entonces, básicamente y concretamente es lo que debemos diferenciar y conocer cuáles son esos actos específicos a través de los cuales el órgano jurisdiccional se va a comunicar con otros órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, el primer aspecto, estos pueden ser de distinta jerarquía, únicamente existe una sola forma a través de la que se pueden comunicar. Bueno, una forma restringida, digámoslo así, que son a través del exhorto y a través del oficio. ¿Dónde está regulado? Está regulado en el 151 y 148 del Código Procesal Civil. Los actos de comunicación con otras autoridades no judiciales, el 148 del Código Procesal Civil señala que es a través de los oficios. Yo pretendo embargar la cuenta de fulano de tal, número tanto, y por lo tanto estoy disponiendo que se trabe embargo en forma de retención, pues le comunico a través de un oficio y será el órgano jurisdiccional, el secretario judicial, quien deberá ejecutar la medida a través en este caso con la toma de dicho, que es el acto propiamente con el que se ejecuta, ¿no? Pero para la comunicación a la entidad tendrá que ser a través de un oficio, ¿no? Y los medios de comunicación o los actos de comunicación entre órganos jurisdiccionales y las partes. Esto es fundamental, porque finalmente, necesariamente, es a través de la notificación, ¿sí? Y en el otro lado, los actos de ejecución se refieren concretamente a aquellos actos que son la otra modalidad de los actos, en este caso del juez, ya que son aquellos actos que buscan y están destinados, y que está destinado en este caso al cumplimiento de una decisión judicial, ¿sí? Esto lo puede hacer a través de un apremio. El artículo 53 se señala específicamente bajo percibimiento de multa, una multa acumulativa, se remite copias al Ministerio Público, y si no cumple se puede ordenar la detención por parte de 24 horas, ¿no? Entonces, básicamente y otra forma es a través de la ejecución forzada. La ejecución forzada es a través de la medida ejecutiva o la ejecución forzada propiamente dicho, cuando entra el remate, en este caso, por ejemplo, en el caso de
obligación de dar suma de dinero, etcétera, ¿no? O si es un desalojo y lanzamiento específicamente, ¿no? Los actos de las partes. Los actos de las partes pueden ser concretamente dos, y esos actos de las partes pueden ser actos de petición que suponen actos de, ¿cómo se llama? Actos de afirmación. Yo solicito que se declare rebelde, estoy buscando que el órgano afirme mi situación específica. Ese acto de disposición, que es la otra forma, persigue una finalidad de crear, modificar o extinguir una situación. El desistimiento, por ejemplo, es un acto de disposición. La transacción, ya, finalmente el juez es el que está sujeto, puede homologarlo, es verdad, pero finalmente y principalmente, pues es el órgano jurisdiccional, perdón, son las partes las que efectivamente están disponiendo de ese derecho y a partir de allí, pues el proceso habrá que concluirlo en el caso de que las partes hayan involucrado todas las pretensiones en esos actos específicos de disposición, ¿sí? Entonces, nos centramos específicamente ahorita a analizar cuáles son esos medios o esos actos de comunicación por parte del órgano jurisdiccional, ¿sí? Es decir, los actos, en este caso del juez, que son los actos, en este caso de decisión, necesitan ser puestos de conocimiento a las partes procesales. Y esos actos concretos de comunicación, pues es el más importante, digamos así, para la redundancia, pues es el acto de notificación, ¿sí? Y el acto de notificación involucra concretamente ya no solamente la comunicación, no solamente el poner en conocimiento a la parte demandante, a la parte demandada, ese acto de resolución, esa resolución judicial por parte del órgano jurisdiccional, sino que busque en este caso garantizar el debido proceso, pues que yo poniendo en conocimiento de un acto procesal de la parte demandante o de la parte a la parte demandada, pues va a generar la posibilidad de poder ejercer un medio impugnatorio. Si nosotros revisamos el 358 del Código Procesal Civil, esos medios impugnatorios pueden ser contra actos procesales contenidos en una resolución judicial y contra actos jurídicos no contenidos en una resolución judicial. Contra los primeros procede el tema de los recursos, llámese recurso de apelación, la queja, la reposición, ¿ya? Hablamos de ordinarios y de extraordinarios, el tema de la casación. Y si es un acto procesal no contenido en una resolución judicial, pues efectivamente tenemos el tema de los remedios, y el único remedio pues es el tema de la nulidad. Pese a que habla de la oposición, no hemos podido identificar hasta ahora, al menos yo, ningún ningún remedio que sea como que se refiera a la oposición como un acto concretamente que esté destinado a un acto no contenido en una resolución judicial. Más bien, la oposición procede contra una resolución judicial. Hablamos, por ejemplo, en el tema de la medida cautelar como oposición, y hablamos el tema de la oposición cuando se cuestiona una cuestión probatoria de un medio probatorio. De ahí no hay otro más. Entonces, definitivamente, son aspectos que deben quedar orientados con la finalidad de poder identificar cuál es el medio impugnatorio, cuál es el medio impugnatorio respecto al acto procesal que se va a impugnar. Y uno de ellos es la notificación. Les decía que busca en este caso asegurar el tema de la bilateralidad, el derecho de contradicción, incluso en el artículo 155 del Código Procesal Civil, señala cuál es la finalidad de la notificación y establece que el acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento a los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. Obviamente, no solamente el conocimiento, sino también para garantizar el derecho mayor, que es el derecho de contradicción, el derecho de bilateralidad. Dice, las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de la notificación. ¿Sí? Si revisamos el 123 del Código Procesal Civil, una forma en este caso de poder consentir una resolución, dice, una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella medios impugnatorios
o ya se resolvieron. Es decir, yo impugné. El otro es, las partes renuncian expresamente o no interponen o dejan transcurrir el plazo sin interponer la posición. Ahí hay una aceptación, ¿sí?, de lo que se ha decidido. Y tiene una relevancia jurídica porque a partir de notificación esa resolución va a adquirir no solamente va a generar la imposibilidad de poderlo cuestionar en ese proceso, sino también una material que también señala que no se puede cuestionar a través de otro proceso, ¿sí? Salvo cuando sea la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o el tema del amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, como vemos, y acá específicamente lo que se regula son dos teorías. La teoría de la recepción, que se ocupa en este caso de afirmar la necesidad de revestir el acto procesal de comunicación con las formalidades, con un sinnúmero de formalidades que en este caso, para que se garantice el hecho de notificación, de manera que cuando sea esta diligenciada, se tenga por cumplida la notificación, ¿sí? Teoría de la recepción. Se agrava el proceso de notificación con la finalidad de garantizar plenamente el conocimiento, en este caso de la parte, del conocimiento expreso de lo que ha sido materia de notificación. Ya, la teoría del conocimiento, ¿sí? Si se agrava, entonces la finalidad, acá, la única finalidad adherente, en este caso, a no solamente a poner en conocimiento, no solamente en generar un conjunto de atributos con la finalidad de formalidades, en este caso de un acto de notificación, eso es con la posibilidad de que el notificado, pues, se entere de lo que es materia de notificación. Y acá tiene que ver con la teoría del conocimiento, es decir, que se compenetra en este caso la finalidad del acto, de manera que no quede duda de que el interesado tomó conocimiento fehaciente de ese acto de notificación, de lo que se comunica, y de la trascendencia que puede tener ese acto procesal respecto a cualquier incumplimiento de una formalidad. ¿Y para qué? Para que lo pueda cuestionar. Si es una formalidad y una resolución judicial, pues evidentemente pues, el recurso que tendrá que, ya no es, el medio impugnatorio será el recurso, llámese reposición, llámese apelación, si es decreto o auto. Y si es una notificación, por ejemplo, que no se cumplió con las formalidades, pues evidentemente será la nulidad del acto procesal no contenido en una decisión judicial, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver porque con la trascendencia del acto de notificación, con la afectación que le pueda generar a la parte. Si yo conociendo el proceso y aún sabiendo que se generó el acto con cierto tipo de irregularidades y no los cuestiono en la primera oportunidad que tengo, yo lo que estoy haciendo es convalidando el acto. Entonces, por más nulidad o afectación que haya en la notificación, si yo tomé conocimiento y yo no cuestioné en su oportunidad, en la primera oportunidad que tenía, pues estoy convalidando ese acto procesal. Entonces, definitivamente lo que se genera y lo que necesitamos en este caso conocer es que la notificación se regule en este caso por el principio en este caso de legalidad, porque exige cierto procedimiento que garantiza el principio de bilateralidad, el derecho de defensa, ya que aun cuando se incumpla con cierto tipo de formalidad, y si es que este cumple su finalidad, que es poner en conocimiento, pues el acto se convalida, no hay afectación. Acá lo que se privilegia ya es la finalidad más que la formalidad, ¿sí? Entonces, vemos específicamente, por ejemplo, y ya lo vamos a desarrollar más adelante, por ejemplo, en el tema de la formalidad o en ese proceso agravado, es que cuando se notifica cuando se notifica el domicilio procesal real, perdón, se agrava ese trámite para notificar, ¿no? Porque si yo no lo encuentro en la primera oportunidad que voy, dejo un preaviso diciéndole que a tal hora voy a regresar o al día siguiente, etcétera. Si al día siguiente no lo encuentro, lo dejo a la persona que lo encuentre, lo identifico plenamente y si no, lo adhiero. Y es un procedimiento que establece con la finalidad de poder tener la certeza, ojo, del conocimiento, teoría del conocimiento, que se menciona, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay que diferenciar el tema de la notificación, el emplazamiento y la citación y el requerimiento,
¿sí? A veces utilizamos esos conceptos como si fueran sinónimos y evidentemente no son sinónimos, ¿no? El emplazamiento no es otra cosa más que una suerte de intimación al comparecer el proceso. En el Código Procesal Civil, el 430, dice que una vez admitida se corre traslado de la demanda al demandado para que éste pueda personarse. Eso es el emplazamiento. Es decir, supone la notificación del primer acto procesal del proceso civil con la finalidad de que se incorpore al proceso, ¿sí? ¿Puede incorporarse? Sí, es un acto voluntario. No puede incorporarse, también es un acto voluntario, pero como es una carga, tendrá que someter los efectos negativos, ¿ya?, de esa no contestación, ¿sí? ¿Cómo diferenciar la carga, la obligación y el deber? La carga, yo asumo los efectos negativos de esa consecuencia, ¿sí? La obligación, es decir, yo incumplo esa obligación, pero genera la posibilidad de que el órgano judicial me exija judicialmente. No me va a exigir judicialmente, porque, oye, no contesté, simplemente perdí la oportunidad de ofrecer medios probatorios, etc. El deber, el incumplimiento de un deber genera una sanción. ¿Qué sanción le genera? Ninguna. Entonces, el concepto claro y específico de los actos procesales de parte del demandado son cargas. No es ni deber, no es ni obligación, ¿sí? La notificación es el acto, ya lo que hemos explicado, que es el acto de procesal de notificación, ya, que busca en este caso, y es que es solemne, que busca poner en conocimiento, ya, de una decisión judicial, ya, en este caso, a la parte demandante, parte demandado, tercero. Y esto puede ser puede hacerse a través de una cédula, ya, por cédula, y una notificación electrónica, ¿no? Que en estos tiempos de COVID, de la post-COVID, pues ya se está haciendo de manera regular, ¿no? Sin embargo, antes del COVID hacíamos una notificación al domicilio real, procesal, si estaba personado, y la notificación a la casilla, que no tenía sentido, lo que generaba una duplicidad de plazos, ¿ya? En el domicilio procesal un plazo para computar el plazo de notificación y en la casilla otro plazo. Por lo tanto, eso definitivamente tiene que ser uniforme para solamente priorizar la notificación a través de la casilla electrónica, ¿no? La citación. Siempre dice que la citación se hace a los órganos de auxilio judicial, llámese a un perito, llámese a un testigo, donde es una invitación a la práctica de una diligencia específica. Si es un testigo, a una audiencia de pruebas; si es a un perito, a una audiencia de pruebas también, o a una inspección, donde tendrá que servir como auxilio, en este caso para suministrar información diferente o especializado al juez sobre materia específica, ¿no? Y el requerimiento, ¿ya? Y el requerimiento, ¿ya?, que se refiere, en este caso, ya a digamos, a una notificación, por decirlo así, personal, que busca que se haga y se cumple efectivamente con un mandato expreso determinado por parte del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, yo demandado en un proceso de desalojo por ocupación precaria, yo soy el ocupante precario, y el juez me notifica que dentro del plazo de 5 días debo desocupar el bien bajo apercibimiento de lanzamiento. Ese es un requerimiento expreso al cumplimiento de una decisión judicial. O, otro ejemplo, yo demandante, he sido despedido de mi centro laboral, ya tengo una sentencia favorable y el demandado, la empresa no me quiere aceptar. Entonces yo le requiero un mandato judicial basándome en el 139, inciso 5, 4, no me acuerdo, o 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que debe cumplir con la resolución judicial, bajo apercibimiento de multa o de remisión de copias al Ministerio Público. Entonces es un requerimiento para modificar, para hacer un acto específico, ¿sí? Específico, ¿no? Los tipos de notificación, ¿ya? Estos tienen que ver de alguna forma con la importancia y la trascendencia que va a generar, en este caso, la notificación. Las formas, cómo se pone en conocimiento una decisión judicial, ya es la forma como se va a instrumentalizar entre el acto de decisión y ese acto de comunicación. Y las notificaciones que nosotros tenemos en nuestro Código Procesal Civil, básicamente son las que están ustedes viendo en pantalla. La notificación por cédula, que se hace tanto en el domicilio real como en el domicilio procesal, y ahora en la casilla electrónica.
Acá tiene un procedimiento gravoso, digo gravoso, ¿por qué? Porque cuando hablamos de una notificación por cédula en domicilio real, supone que tiene que ser la notificación, la característica es que sea personal, ¿sí? Si yo no lo encuentro en el domicilio del demandado, de la persona que yo voy a notificar, pues tengo que dejar un preaviso, ¿sí? Tengo que dejar un preaviso. Si es que yo le señalo en ese preaviso, una carta de preaviso en el que voy a señalar y le digo que voy a regresar a tal hora y no lo encuentro, tendré que dejar a la persona que lo encuentre. Tendré que individualizarlo, ¿sí? Si no lo encuentro, pues tendré que dejarlo bajo puerta e indicar características del inmueble en donde yo tenga que notificarlo, ¿sí? Si no encuentro a nadie, lo anexo a la pared del lugar donde yo lo voy a dejar. Tendré que copiar elementos que me permitan identificar color de casa, forma del inmueble, suministro eléctrico, etcétera. Pero que no genere dudas de que ese acto de notificación para el órgano jurisdiccional tenga la certeza de que se puso en conocimiento específico, ¿sí? Entonces, en el domicilio procesal y en la casilla electrónica, ahí no hay mucha formalidad porque ya se entiende que la persona, el procesa, en este caso, la parte procesal ya está personado al proceso. Y como ya está personado al proceso, ya fija un domicilio específico donde tiene que notificársele todas las resoluciones judiciales. Si es un domicilio procesal, que esté cerrado, se deja bajo puerta y ya cumplió su finalidad. Hay una presunción, no de juris, sino juris tantum, de que tomó conocimiento. Salvo raras excepciones, he visto que se ha declarado la nulidad por una notificación en un domicilio procesal. En una casilla electrónica, ahora, allí no tenemos la certeza de si que se conoció, lo abrió, no lo abrió, etcétera. Pero ya hay una presunción también juris tantum de que se tomó conocimiento. Los plazos del cómputo en uno y otro es a partir del día siguiente en el primero, en el segundo caso es a partir del día siguiente, es decir, al plazo legal se le suman 2 días adicionales. Que no les quede duda de eso, ¿sí? La notificación por comisión, ¿sí? Antes, la notificación por comisión es por exhorto, ¿ya? Pero antes el exhorto era a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional también se utiliza, sí se utiliza, ¿no? Pero para realización, por ejemplo, de diligencias como pegado de cartel o, en este caso, lanzamientos. El año pasado, yo soy juez especializado civil titular, de Lima me comisionaron para hacer un lanzamiento, ¿ya? En una parcela por acá cerca. ¿Por qué? Porque necesitabas apremios y el apremio únicamente pues, lo puede dar el juez en el caso de que la parte exista resistencia, en este caso en el tema de la ejecución. Ahora, en el tema del exhorto a nivel internacional, eso sí se sigue realizando porque tiene que realizarse a través del cónsul, ¿no? Entonces, debidamente. Entonces, la notificación por comisión implica 2 aspectos, nacional e internacional, pero cuando es notificación de una cédula de notificación ya no se hace, sino se hace por la central de notificación, ¿sí? Notificación por telegrama, facímil, correo electrónico u otro medio. Esto tiene que ver mucho con el tema de lo primero, ¿no? En los casos del 157. ¿Y qué dice el 157 del Código Procesal Civil? El tema del 157 del Código Procesal Civil dice: las notificaciones de las resoluciones judiciales en todas las instancias se realizan por vía electrónica, a través de casillas electrónicas implementadas de conformidad con lo establecido en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Entonces, se corre traslado para absolver posiciones de la sentencia. Otras resoluciones pueden, a pedido de parte, ojo, ser notificadas. Además, ¿qué significa? Que tengo por regla general la notificación, hacerlo en el domicilio procesal fijado, en la casilla procesal electrónica, ¿sí? Sino que además puedo hacerlo por estos medios que establece el 163 del Código Procesal Civil, sea por telegrama, sea por facímil, correo electrónico u otro medio idóneo que permita confirmar su recepción. No es excluyente, es además.
incluyente, además de las formas regulares de notificación, ¿sí? La notificación por edictos, según el 435 del Código Procesal Civil, puede darse que nosotros no conozcamos quiénes son los demandados. Por ejemplo, cuando yo demando a una sucesión intestada, a una sucesión, Helner Morocho fallece y no deja testamento. No sabemos quiénes son las personas que conforman su sucesión. Entonces, estoy básicamente ya demandando a una persona incierta. 435. Ya indeterminada, no la puedo determinar. ¿Sí? Entonces, básicamente, bajo este supuesto, pues la notificación que tendría que adoptar es la notificación vía edictos. Conozco quién es el demandado, Helner Morocho Núñez. Ah, oye, pero no sé su domicilio. Entonces, también es una forma ya de notificación a través de los edictos. Sin embargo, acá la propia norma y el propio 169 me exige una formalidad, que yo debo prestar bajo juramento de que he agotado todos los mecanismos o todas las gestiones con la finalidad de conocer el domicilio, pero aún así yo no lo he podido conocer. ¿Ya? Entonces, hago la declaración y a partir de ahí notifico, pues. Porque puedo decir yo en el proceso, pero para que no sea persona y le nombro un curador, para que no ejerza su derecho, pues genera una obligación de dar suma de dinero, pues que puede generar cierta duda, puede haber fraude en el proceso a través de esa falsa declaración. Entonces, en el caso de que eso que se corrobore, en este caso que es falsa, en este caso la diligencia, o que no tomó las debidas diligencias para conocerlo, pues se anulará todo y el juez incluso podrá condenar en este caso a una multa que es no menor de 5 y mayor de 50 unidades de referencia procesal, ¿no? Además, podría generar un tipo de responsabilidad civil conforme al artículo 4 del Código Procesal Civil. La notificación por radiodifusión, por último, ya básicamente ya no es una notificación, en este caso, que excluye a los demás, sino que necesariamente puede ordenarse. Además, la notificación por radiodifusión. Les tomo lectura de lo que dice el 169 para que quede ratificado lo que les acabo de decir. En todos los casos que este código autoriza la publicación de edictos de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar, además, que se haga por radiodifusión. ¿Sí? Además de los edictos, además puede hacerse por radiodifusión. La forma que en este caso las transmisiones se harán en una emisora oficial, ¿ya? O las que determine el Consejo Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, trabajo ya 6 años acá y definitivamente no sé cuál es el radio oficial, porque de alguna forma acá en algunos actos de notificación evidenciamos en este caso la dinamicidad del derecho. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de dinamicidad del derecho, hablamos de un sentido positivo y negativo. Positivo es que cuando se incorpora una determinada institución porque genera cierto tipo de recurrencia en la actuación de un proceso, pero en sentido negativo, pues vemos que tenemos instituciones pero que no se utilizan, y ese es el caso típico en este caso de la notificación por radiodifusión, que lo tenemos en el proceso, pero que ya ha quedado en desuso y definitivamente no genera digamos, cierta utilidad, porque los demás, las formas regulares en las que se notifica, pues básicamente son las que cumplen con la finalidad de poner en conocimiento los actos procesales. Creo que en términos generales es el tema que se me ha asignado, es el desarrollo. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, no dude en hacerlo, que no quede duda, pues siempre digo que cuando uno termina una exposición y no te hacen preguntas, o no entendieron nada o entendieron todo. Y me gustaría, por favor, irme con la certeza de que en algo se me ha entendido, al menos con 1 o 2 preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Y sí, bueno, hay dos preguntas que me han sido remitidas en el chat. La primera es de parte de Gustavo, quien dice, si me llega una notificación y mis datos no son correctos en una letra, por ejemplo, o la dirección está incompleta, ¿puedo negarme a recibirla? ¿Tendría problemas? Su micro, doctor, está apagado. A ver, me decías, Sí. Gustavo dice, si me llega una notificación y mis datos no son correctos en una letra, por ejemplo, o la dirección está incompleta, ¿puedo negarme a recibirla? ¿Tendría problemas? en el título valor se refiere. Eh, no, en la Ya, notificación. mira, ahí yo puedo, de la notificación o de la notificación no, porque tiene que tener certeza. Cuando yo les decía que el acto de comunicación, notificación es formal, estrictamente formal, pues debe tener, ¿ya? Debe tener un aspecto concreto y esa es la dirección, ¿ya? El nombre completo de la persona que se va a notificar, ¿sí? Entonces, pueden notificarlo específicamente y puede dejar constancia de que no coincide, pero tendrá que ser en el proceso principal, ¿ya? Donde cuestione concretamente ese error, esa afectación de esa formalidad en el acto procesal. ¿Cuál es la finalidad? Ejercer el derecho de contradicción. ¿Me impidió ejercer el derecho de contradicción? ¿No? ¿O sí? Si es no, pues definitivamente la devolución de cédula no me generaría ningún efecto, porque me está permitiendo la posibilidad de contestar, aun cuando en la cédula se afecte algunos datos como el tema del nombre, la dirección, etcétera. Pero ojo, si ese acto procesal me impide ejercer el derecho de contradicción, básicamente es atentatorio contra el derecho al debido proceso y a la finalidad, y por lo tanto sí genera ya una incidencia en ese ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, tendría que deducir una nulidad de ese acto procesal. Ahora, si el contenido, en este caso, digamos, de los documentos que acompañan a la cédula de notificación es inexacto, pues eso ya es una defensa de fondo más que de forma, ¿no? Del acto de notificación. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una siguiente pregunta es de parte de Cristian Muñoz, quien dice, buenas noches, gracias por la disertación. Formule las siguientes preguntas. Planteo el siguiente caso. En un proceso determinado, el notificador encargado deja la notificación dirigida al demandado en un buzón. Así se consigna en el cargo de notificación que regresa al juzgado. Entonces se declara por válidamente notificado o cómo se procedería procesalmente. Y una segunda pregunta es, ¿en qué casos se habilitaría día y hora para que el propio personal del juzgado efectúe una notificación? Ya. En lo primero, si es un domicilio real, ya, el domicilio real me permite individualizar aspectos que no están en la notificación. Por ejemplo, dirección, eh, suministro eléctrico, ya, color en este caso de la vivienda, y un buzón, ya, por ejemplo, en los edificios, que es donde mayormente existen este tipo digamos, lugares de recepción de información, ya tendría que estar individualizado con el número de departamento, número de quinta, etcétera, ¿no? Entonces, si es que se puede individualizar que efectivamente ese buzón le corresponde al demandado, pues es una notificación válida. Pero la idea es que exista dentro de la información de la cédula información que pueda llevarnos a concluir de que efectivamente ese buzón concretamente le pertenece a la parte notificada. ¿Sí? La habilitación de hora, lugar y hora es en domicilios que resulta difícil su acceso, ¿sí? Que el notificador no se puede ubicar, ¿ya? Es una calle nueva, es una calle sin numeración, es una casa sin numeración, es una chacra, etcétera.
como es el demandante el que conoce, o el demandado el que conoce, o el reconveniente el que conoce, es el que presta las facilidades, y a partir de allí tendrá que habilitarse lugar y tiempo para que el propio órgano jurisdiccional vaya y notifique, ¿sí? Con el apoyo, en este caso, de la parte que conoce el domicilio donde se va a notificar, ¿sí? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, hay una mano levantada de parte de Freddy Coelho, quien desea realizar una pregunta. Sí, sí, sí. Ok, buenas noches. Bueno, en Ecuador tenemos el Código General de Procesos, que se aplica para todos los procesos, excepto el penal, constitucional y el electoral. De ahí, aquí el laboral, el civil y los demás se usan lo mismo. Entiendo yo que, que lo que ustedes le llaman emplazamiento, en Ecuador se llama citación, que aquí la citación es por el que se da a conocer al demandado el contenido de una demanda o la petición de una diligencia preparatoria. Entonces creo que es lo mismo, citación y emplazamiento. Aquí no conocemos la palabra emplazamiento, pero eso quería asegurarme, si es así. Mi pregunta sería en el aspecto de la citación. Aquí en nuestro Código de Proceso se permite, y se hizo una reforma, y se permite citar a una persona por el correo electrónico. Creo que ustedes le llamarían el emplazamiento. Siempre y cuando se haya firmado conste que se firma en un contrato y que en el contrato las partes aceptan que sean citadas por correo. Entiendo que el espíritu de esta reforma fue que el aparato judicial ahorre los costos de que los citados vayan y dejen, ¿no es cierto? No sé si en Perú existe esto o no existe, y en caso, les pregunto si es que consideran recomendable esto. Y la última cuestión, quisiera preguntar si en Perú también se exige al momento de citar, porque aquí se exige que en la citación, si es que se lo va a hacer llegar por una dirección física, se debe poner, a más de la dirección precisa, poner el código postal, se debe poner el croquis, e incluso algunas unidades judiciales piden que se manden fotos, o sea, así se hace acá. No sé si en Perú se procede de esa forma. Esas serían mis preguntas, gracias. Ya, muchas gracias. Te digo que nuestro código ha marcado esa distinción expresa entre emplazamiento y citación, ¿sí? Cuando hablamos de emplazamiento se refiere específicamente al tema del traslado de la demanda. Y el emplazamiento siempre recordemos que se hace, según nuestra legislación, a un domicilio real, ¿sí? Al domicilio donde vive. Acción jurídica procesal. Estamos hablando de, por ejemplo, peritos, testigos, que son órganos de auxilio judicial que van a coadyuvar al desarrollo del proceso o a esclarecer determinado aspecto que va a resultar trascendente dentro del proceso. Ahora, en la forma como se exige, el 424 establece como requisito, en este caso de la demanda, consignar el domicilio. No es tan exigente como lo es el código ecuatoriano. Entiendo que el croquis, cuando existe una dificultad en la notificación, adicionalmente se puede exigir eso, pero no como acto original, como acto originario en la demanda o en la contestación si es que yo reconvengo, ¿no? Entonces, allí no es exigible. Ahora, ¿se pueden hacer convenciones específicamente del lugar de notificación? Claro que sí. No está en nuestro Código Procesal Civil, pero sí a través de la oralidad, que tiene su sustento en una resolución administrativa. El cuestionamiento de la constitucionalidad o no, que sea la resolución administrativa que modifique aspectos fundamentales, en este caso el Código Procesal Civil, es un tema a debatir.
pero que se pueden hacer convenciones como ya se están haciendo en el tema de Ecuador, sí, efectivamente, eso sí es posible. Ahora, pero en litigación, en el tema de la oralidad civil, ¿sí? Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor. Y bueno, No te esos escucho. han sido... ¿Ahora sí me escucha bien? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Excelente. Estoy un poco ronca, disculpe. Bueno, muchas gracias por absolver las preguntas propuestas por nuestros participantes. Y también, de parte del equipo Biloyer, queremos agradecerle por su tiempo y por su grata ponencia de esta noche, así como que esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga un buen inicio de semana. Buenas noches. Hasta luego.